Continuando con la explicación del taller, vienen las preguntas 9, 10, 11 y 12 y se refiere a la siguiente información. El movimiento de una partícula se da por las siguientes ecuaciones: alcance igual a 3t y desplazamiento vertical igual a 4t. Nos indican aquí que el desplazamiento horizontal y el vertical se da en metros y el tiempo en segundos. Estas preguntas se relacionan con el movimiento en el plano. También que hay movimiento en el plano es movimiento horizontal y movimiento vertical, pero aquí en estos movimientos debemos tener en cuenta que pueden ser movimientos rectilíneos uniformes o pueden ser movimientos rectilíneos uniformes acelerados o desacelerados. Para nuestro caso, vemos que tanto en el eje X como en el eje Y el movimiento es uniforme, ¿sí? Donde si recordamos las ecuaciones, en el movimiento rectilíneo uniforme en una sola dimensión, la distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces tenemos la novena, dice la ecuación de la trayectoria de la partícula es, y nos da una información como ayuda. Dice, recuerda que la ecuación de una parábola es y igual a x al cuadrado más bx más c. Bien, como tenemos dos movimientos, uno en el eje x y uno en el eje y, y son movimientos rectilíneos uniformes, entonces del primero, del movimiento en el eje x, despejamos el tiempo. Entonces este 3 está multiplicando y pasaría a dividir, y lo reemplazamos en esta t del movimiento vertical. Entonces quedaría 4 por t, que es x tercios. Entonces ordenando me quedaría 4 tercios de x, y esta es la ecuación de la trayectoria. La pregunta número 10 nos dice que la magnitud de la velocidad de la partícula es. Entonces, como estamos en un movimiento en el plano, la velocidad total es la raíz cuadrada de la velocidad en x al cuadrado más la velocidad en y al cuadrado. Y si miramos en la pregunta, si miramos en el enunciado del problema, la velocidad en x es 3 metros por segundo y la velocidad en y es 4 metros por segundo. Los elevamos al cuadrado, hacemos la operación y nos da 5 metros por segundo cuadrado la velocidad total. La pregunta número 11. La magnitud de la aceleración de la partícula es. Entonces, como aquí tenemos dos movimientos rectilíneos uniformes tanto en el eje x como en el eje y, si dados por ecuaciones distancia igual a velocidad por tiempo en el eje x y distancia igual a velocidad por tiempo en el eje y, por lo tanto la velocidad es constante y la aceleración pues sería 0 metros por segundo cuadrado. Pues, la pregunta número 12 dice la magnitud del desplazamiento de la partícula al tiempo de 10 segundos. Pues como tenemos que distancia en el eje desplazamiento en el eje horizontal es igual a 3t, pues daría 3t por 10 y me daría 30 metros, y en el eje vertical es 4t, me daría 40 metros. Pero como estamos en un movimiento en el plano, el desplazamiento es la raíz cuadrada del desplazamiento horizontal al cuadrado más el desplazamiento vertical al cuadrado. Haciendo operaciones nos da 50 metros. Continuando con las preguntas 13, 14 y 15, dice se refieren a la siguiente información. De la figura muestra la trayectoria de una pelota en el vacío, que no es rozamiento. El tiempo total de vuelo lo llaman t, quiere decir el tiempo total sería el tiempo de vuelo, y la velocidad inicial de 0 y el ángulo, un ángulo que forma con el eje x, o sea que es un movimiento de proyectiles, un movimiento parabólico. El tiempo necesario para ir de A hasta C es, que se observen, de A hasta C, ha hecho un recorrido de 2A. Entonces dice, es igual al tiempo entre O A, no porque si vemos en la parábola está dividida en 4 partes iguales, ¿sí? Entonces el tiempo total, que es el tiempo de vuelo, está dividido en 4 partes. Por lo tanto, si miramos la primera pregunta, la primera respuesta no sería, la segunda dice la mitad del tiempo entre O, B, tampoco, que sería casi igual que la primera, igual al tiempo entre B y D. Se observe que entre B y D el recorrido es 2A,
y entre A y C el recorrido es A. Y aquí está su solución. Distancia AC igual a B0 por el coseno del ángulo por el tiempo AC. ¿Sí? Pero el tiempo AC, ¿qué es? Pues T medios, T total medios. Y XBD es igual a B0 coseno delta por TD. Y también es igual a OSA. Pero el tiempo TBD también es igual a T de vuelo sobre 2. Esa es la justificación. La 14 dice: la abscisa de A es, la abscisa es en matemáticas el eje X, ¿sí? El eje X. Entonces en A, pues según la fórmula de alcance, dice que alcance es igual a velocidad inicial por el coseno por el tiempo, entonces por el tiempo de A. Pero el tiempo de A equivale al tiempo total sobre 4. Entonces sería esta la respuesta, de 0 por coseno de por TA, que sería el tiempo total sobre 4. Continuando, la 15 dice: la magnitud de la velocidad en el punto B. Si ustedes observan, en el punto B es donde se obtiene la altura máxima. Por lo tanto, en este punto ahí es velocidad horizontal y la velocidad vertical es igual a 0. Entonces, mirando la pregunta, dice la velocidad vertical en el punto es, en el punto, la magnitud de la velocidad en el punto B es, pues solamente hay velocidad vertical, que es la misma de velocidad inicial en el eje X, ¿sí? Que sería entonces B0 por el coseno de θ. Por eso aquí dice: en el punto B la velocidad vertical es 0, solamente hay velocidad horizontal, y Bx es igual a B0 coseno de θ. Las preguntas 16, 17, 18, 19 corresponden a un tipo de movimiento que es el movimiento circular uniforme. Entonces recordemos que un movimiento circular uniforme es un movimiento donde se barren ángulos iguales en tiempos iguales, o que es lo mismo, se recorren arcos iguales en tiempos iguales, o también circunferencias iguales en tiempos iguales, ¿sí? Entonces también hablamos de un periodo. El periodo es el tiempo en dar una vuelta, ¿sí? La frecuencia es el número de vueltas por unidad de tiempo. Entonces nos dan acá, dice, nos dan una tabla, dice: se responden las preguntas siguientes, se responden de acuerdo a la información suministrada en la siguiente tabla, que es un movimiento circular uniforme. Entonces observamos que cuando la partícula ha recorrido o ha barrido 120 grados, el tiempo es 12, ¿sí? Por lo tanto, cuando dice aquí la velocidad angular de la partícula es d, entonces tenemos que calcular el periodo. Entonces, para calcular el periodo, si en 120 da 12 segundos, entonces en 360 pues dará 36 segundos, porque sería 3 veces 120, es 36 segundos. Pero teniendo en cuenta que la fórmula de velocidad angular es 2pi sobre periodo, entonces sería 2pi sobre 36, haciendo operaciones me daría 0.17 radianes por segundo. La 17, el periodo del movimiento es d, ya como tenemos la pregunta anterior, es 36 segundos, porque si θ es igual a 120, para t igual a 12 segundos, entonces para θ igual a 360, el tiempo es de 36 segundos. La pregunta 18 dice: la velocidad angular cuando han transcurrido 15 segundos. Pues como estamos hablando de un movimiento circular uniforme, la velocidad angular es la misma en todo el movimiento, por lo tanto es así transcurra el tiempo, es la misma, 0,17 segundos. Dice: si la partícula da 20 vueltas, la frecuencia del movimiento es, teniendo en cuenta que la frecuencia es 1 sobre periodo, así de 20, 30, 50, 100 es 1 sobre periodo, entonces 1 sobre 36 segundos, que equivale a 0,027 segundos. Entonces, continuaremos con la explicación en el siguiente video. Espero que ustedes lo revisen para obtener mayor aprendizaje. Lo repitan de nuevo.